En el video anterior ya les había dado una introducción a lo que es la programación concurrente o multihilos. Aquí en el documento, en la parte introductoria, vienen nuevamente los conceptos que estuvimos tratando en el video anterior, donde por ejemplo viene lo que es un programa multihilo, que nos indica que es aquel que contiene dos o más partes que se puedan ejecutar al mismo tiempo y que cada hilo tiene una ruta de ejecución separada. Bueno, no me voy a meter mucho a detalle, puesto que esto ya lo había explicado en el video anterior. Nada más de que quiero que vean que dentro de las notas que les proporcioné en el Moodle viene parte de esa información que estuve platicando. Aquí está la parte donde mencionaba lo que nos ayuda o nos ofrece Java para diseñar este tipo de aplicaciones, que sería la clase thread y la interfaz runame. Ambas van a pertenecer al paquete java.lang, que es el paquete básico de Java. Bueno, también vimos lo que eran los sinónimos y les mencioné algo sobre lo que era el flujo de control. Entonces aquí en este caso, los programas que nosotros hemos estado diseñando, trabajamos bien sea con programas de un flujo único, que es cuando solamente tenemos el método main, pero que sería esta figura de aquí. Pero cuando ya tenemos otros métodos, entonces ya el flujo de control va a ser múltiple, pero seguimos trabajando con una programación que no es multihilo ni concurrente, por la forma en cómo se van a estar ejecutando estos, que sería de manera secuencial. El dibujo que tenemos aquí a la derecha, si se fijan, tenemos T1 y tenemos a T2. Aquí, como se entendería el diagrama, es que T1 hace una llamada a T2, por lo tanto T1 se detiene. T2 ejecuta la parte y regresa a T1. T1 continúa ejecutándose y nuevamente vuelve a hacer otra referencia a T2. Se detiene su proceso y sigue T2 con la ejecución. Termina y regresa nuevamente el control a T1. T1 sigue trabajando, sigue procesando y nuevamente requiere de T2, por lo tanto detiene su control y pasa ese flujo a T2. Entonces ahora el control del programa lo tiene T2. Nuevamente T2 procesa y termina y nuevamente regresa el control a T1. Entonces, si se fijan aquí, este tipo de flujo de control es complejo. ¿Por qué? Porque no es un solo hilo el que va a contener todo ese flujo de control del programa, sino que ya va a haber dos métodos o dos tareas las que van a estar haciendo parte de esa programación. Bueno, pero aquí todavía estamos hablando de un flujo único. En estas dos figuras voy a manejar ya lo que sería un flujo múltiple, donde vamos a tener varios flujos de control para cumplir el trabajo de ese proceso. Pero aquí en este caso nos dice que mientras los programas de flujo único pueden realizar su tarea ejecutando subtareas secuencialmente, un programa multihilo permite que cada tarea comience y termine tan pronto como le sea posible. Entonces, la figura del lado izquierdo hace referencia a un flujo de control simple, pero ya con hilos, donde cada hilo va a estar de alguna manera trabajando. Y en la figura de la mano del lado derecho, si se fijan, tenemos nuestra aplicación y esa aplicación ya tiene 4 hilos que pueden estar trabajando a la vez. Es como, por ejemplo, si trabajáramos en equipo para hacer una tarea.
cuando van a organizar una fiesta, un ejemplo, se dividen todos y alguien hace ¿cómo se llama? El postre, otros hacen la comida, otros llevan la botana, otros van por los refrescos, y de alguna manera simultáneamente cada quien está haciendo una tarea para completar ese fin común, que en este caso sería organizar esa fiesta. Entonces algo parecido sucedería aquí. Va a haber actividades que puedan estarse ejecutando de esa manera, de una forma simultánea. Ya habíamos comentado en qué iba a consistir esa simultaneidad o eso al mismo tiempo. Si es paralelo, cada uno de estos hilos va a tener sus propios elementos, su propio procesador, y si trabajamos bajo un CPU todo, entonces vamos a hacerlo de manera concurrente. Entonces a cada uno de estas tareas se les va a estar asignando un tiempo y un espacio dentro de ese CPU o de ese procesador. Un hilo puede estar o puede contener varios estados: nuevo, listo, preparado, en ejecución, suspendido, en espera, dormido, bloqueado, terminado. La figura que se muestra en ¿cómo se llama? Aquí está. ¿Sí? Esta figura que viene también en las notas, si se fijaron ustedes, pero lo quise poner en este documento que se ve un poquito más amplio. Entonces, lo que tenemos en los circulitos, este es un diagrama de estados. Entonces, tenemos el estado de creado, de listo o preparado, que también así se le conoce, un estado en ejecución, bloqueado, suspendido, terminado, dormido y en espera. Cuando nosotros creamos un hilo, siempre lo vamos a hacer a través de la clase thread, independientemente si lo diseñamos con la interfaz Runame. Siempre, siempre, siempre para crear un hilo necesitamos la clase thread. Ya un poquito más adelante vamos a ver los diferentes constructores. Entonces, al momento que nosotros damos new thread, vamos a tener el estado de creado. Vamos a hacer uso de un método que es el método start. El método start es el que da el inicio a la ejecución de ese hilo, pero no se va directamente y empieza a ejecutar, sino que se va a un estado que es el estado de listo o preparado. Aquí en este caso, todos los hilos que van a estar ejecutándose van a estar en este estado, y solo uno de ellos es el que va a estar ahora sí ya en el estado de ejecución. El CPU, a través de su administrador o el scheduler que mencioné en el video anterior, es el que le va a otorgar ese tiempo de procesador en el CPU. Una vez que termina su tiempo, pasa nuevamente al estado de listo, a no ser que haya ya terminado, se va al estado de terminado, o que se haya generado algún tipo de suspensión o se haya bloqueado ese hilo. Hay varios elementos que nos pueden llevar a un estado de bloqueado. Uno de ellos es simplemente cuando hay una solicitud de entrada o de salida de datos. Por ejemplo, cuando vamos a introducir valores, no sé si se han fijado que se detiene la ejecución de su programa. Y hasta que introducen los valores y dan Enter como símbolo de aceptación, sigue esa ejecución. Entonces, es a lo que se refiere en este diagrama esa solicitud de entrada y salida. Hay otras formas de bloquearlo, que es lo que tenemos del lado izquierdo, que es mandarlo a un estado de espera. Vamos a ver más adelante que muchos hilos van a necesitar compartir recursos como datos, por ejemplo. Entonces, como no todos pueden estar utilizando los datos al mismo tiempo, porque posiblemente algunos de esos hilos estén actualizando y otros ya simplemente hagan uso de ello, pues debe de llevarse una sincronización para no estar consultando datos que ya no sean consistentes. Entonces, para ello se genera otro tipo de bloqueo,
que se le va a conocer como en espera. Y ya hemos utilizado el método sleep. El método sleep también hace una especie de interrupción de la ejecución de nuestro hilo. Nosotros especificamos cuántos milisegundos queremos que se detenga y lo mandamos a un estado de dormido. Una vez terminado ese tiempo, nuevamente se despierta el hilo y pasa al estado de listo o preparado. Bueno, hay un método dentro de la clase Thread que es el método yield, que es el que estoy poniendo cuando del estado de ejecución regresa a listo. Este método nos garantiza que todos los hilos que están en espera a que se les otorgue ese tiempo de ejecución puedan ser atendidos, porque sucede en algunos sistemas operativos que esos hilos van a tener prioridades, y mientras ese hilo tenga mayor prioridad, muchas veces se va a adueñar de todos los recursos y no les va a dar opción a los otros hilos para trabajar. Entonces nosotros, para garantizar que todos los hilos estén tomando tiempo de ejecución, podemos hacer uso del método yield. Bueno, para dar por terminado un hilo, hay diferentes causas que nos pueden llevar a este estado. Uno de ellos, pues simplemente que se haya terminado la ejecución de manera normal, como lo sabríamos cuando termine el método run, o que hayamos invocado al método stop, que de hecho no es recomendable porque nos puede parar todos los hilos y no nada más ese hilo que nosotros necesitamos. Que se haya generado alguna interrupción inesperada, es decir, que aborte nuestro programa. Esas son las causas por las cuales puede darse por terminado un hilo. Bien, entonces esos son los diferentes estados. Hay diferentes métodos que nos van a llevar a cada uno de ellos. Parte de esos métodos se explican en la información que estoy mostrando aquí.